después de que todo el mundo viera cómo mataban gente, cómo torturaban gente. Ni siquiera intentaron ocultar sus ataques. Ellos hablan de temas nucleares, de asuntos nucleares. ¿Han decidido acaso tomar drones iraníes y matar civiles? Esos civiles no tenían armas en sus manos, ellos tenían a sus hijos en sus manos. Viendo esta perspectiva del mundo, ¿creen ustedes que nosotros los ucranianos podemos sentarnos a negociar acaso con todas estas situaciones? No sé ni siquiera cómo llamarlo. Nosotros le decimos a este fenómeno, no tengo una mejor palabra para explicarlo, una agresión horrible, es una respuesta. Nosotros necesitamos empezar desde cero. Necesitamos volver a los temas que resultaron siendo violados, a nuestro derecho de vivir en nuestra tierra. Tienen que respetar ese derecho. Retírense de nuestro territorio. Dejen de bombardearnos. Dejen de matar civiles. Dejen de destruir nuestra infraestructura, nuestro sector energético, nuestra agua potable. Abandonen los ataques aéreos sobre ciudades. Dejen de matar perros, gatos, animales. Dejen de incendiar nuestros bosques. Deténganse y solamente después de eso nosotros les podremos decir qué formato puede ser usado para diplomáticamente ponerle fin a esta guerra. Bueno, ahora, Pravda de Ucrania, para esta parte de esta pregunta. Buenas tardes. Germán Provets, Pravda Ucrania. Quisiera volver al tema más importante de esta conferencia de prensa. Es un año cumplido de esta guerra. Es momento de algunas conclusiones. Mi pregunta es algo personal. Son tres componentes. En primer lugar, ¿puede usted recordar el día más horrible, la noche más horrible de esta guerra a escala completa? En segundo lugar, nosotros los humanos podemos cometer errores. ¿Cuál es su mayor error en este periodo de la invasión? Y en tercer lugar, ¿quién en este espíritu de la invasión total entre su equipo, quién lo decepcionó? Bueno, perfecto. Quisiera empezar con la persona que me decepcionó. Bueno, ¿quién me decepcionó? Todos aquellos que se fueron el día 24 de febrero, todos aquellos que se fueron de Kiev, todos aquellos que estaban yéndose de las ciudades, todos los que se suponía que debían luchar por el país, que tenían que encargarse de la seguridad del país, todas estas personas me decepcionaron. Ahora, mi mayor error, no lo sé. Creo que creo que hubo algunos. He estado trabajando desde muy temprano en la mañana hasta bien entrada la noche. Soy una persona que tiene que vivir y, sin importar lo que algunos piensen, bueno, yo tomo decisiones. Estoy convencido de que se cometen errores ocasionalmente, pero lo importante es no tener ningún error vacío, porque soy la persona que garantiza la Constitución y la seguridad nacional. Lo importante es que no vaya a cometer errores fatales. Con la ayuda de Dios, no he cometido ninguno de esos errores. Ahora, el día más horrible, la noche más horrible. ¿Fue este año? Creo que fue Bucha. Lo que vi allá. El momento en el que, retomamos Bucha. Fue horrible. Lo que pudimos ver, el daño
Bueno, es uno de los puntos más horribles. Ahora, los medios japoneses, quisiera pedir a los colegas japoneses que hagan su pregunta y que den respeto a sus colegas. Por favor, una sola pregunta. Hola, soy Ada Seiman de la televisión japonesa. Hubo esta cumbre en Japón en mayo. ¿Está usted considerando, hay una cumbre este mayo en Japón, está considerando usted ir al G7 porque el primer ministro de Japón es el único que no ha visitado Kiev todavía? ¿Cuál es el rol de Japón en esta cumbre del G7 para acelerar el respaldo hacia Ucrania? Muchas gracias. Дякую за запитання. Значить, що важливо? Muchas gracias por su pregunta. Aquí lo importante es que tenemos el respaldo completo de los países del G7. Ahora, Japón está en la presidencia del G7. Solamente quiero decir, quise escribir unas cuantas cositas porque hay muchos temas que están ocurriendo. 14 minutos antes de esta conferencia de prensa tuve una reunión con una parte del G7 y hubo una parte de la información que discutimos que será dada a conocer, pero hablando del respaldo requerido para Ucrania, lo que el G7 esté listo para darnos. Hay un paquete significativo de respaldo. Parte de ese paquete viene de Japón y estará concentrado. Nos concentraremos ahora en Japón. Estoy de verdad muy agradecido con el primer ministro. Hemos tenido un entendimiento completo y él es una persona muy directa. En este momento de guerra he entendido el valor de la gente que es directa. Hay un entendimiento claro y un respaldo claro. Yo entiendo la cantidad de patrocinios que el primer ministro va a coordinar con el Parlamento y creo que ese es el mecanismo que funciona en su país para coordinar el respaldo hacia Ucrania. No recuerdo todos los detalles, pero sí percibo ese respaldo y los mensajes que recibo del G7 están ahí. Ahora, fui invitado por el primer ministro a visitar Japón. Ciertamente hemos recibido esas señales positivas a través de los canales diplomáticos. El primer ministro de Japón ha recibido también múltiples invitaciones para venir a Ucrania. Él aceptó una de las invitaciones. No sé realmente cuándo vaya a venir a Ucrania, pero tenemos muchas expectativas por su visita. Japón ha brindado un respaldo significativo a Ucrania y quiero asegurar eso. Y el mundo, bueno, el rol que Italia ha jugado en esto, bueno, hay un paralelo con Japón en G7. Creo que en algún punto después de esta guerra podremos discutir ese rol porque es un rol crucial. Es muy positivo y estoy absolutamente agradecido por eso. Ahora, el CDF, en ese mismo ángulo. Señor presidente, hace un año se convirtió usted en la persona más buscada a nivel mundial. Ahora viaja a veces por el mundo, da conferencias de prensa sin embajadores. ¿Qué le hace sentir seguro ahora? ¿Es usted un blanco menor para Putin ahora? Siempre pensé que los alemanes tenían más información sobre Putin que yo. Pero, bueno, de cualquier manera. ¿Qué estoy haciendo yo? Mi tarea como presidente, como líder de nuestro país, es nunca asumir que el respaldo hacia Ucrania es débil o está debilitándose. Creo que la unidad del mundo, mantener esta unidad, es mi tarea, sea que esté haciéndolo bien o mal. No estoy solo. Sin embargo, estos momentos, al principio fue difícil,
nosotros demostramos жорсткі діалоги у мене з усіма, que як офіційно, так і не podemos lograr cosas y bueno, he tenido diálogos con muchos oficiales, no oficiales y fue un momento así. буває ранок. І потім по-іншому всі побачили, що не просто так. Bueno, що ми дійсно digamos que що ми ha habido como cierta esperanza. Todo el mundo ha visto y que somos fuertes y no se trata solamente de, digamos, encontrar o mandar árboles. No, necesitamos sobrevivir. Nosotros estamos luchando por nuestras vidas. А потім було Y ese fue el momento difícil. Y sí, hubo muchas dificultades y hubo mucha fatiga. Al principio, la fatiga es increíble y es absolutamente justo para todos. проблеми, ціни. Todo el mundo tiene sus propios desafíos, sus propias inquietudes, sus propias crisis. Те, що Росія робила. Ondas de inflación, cosas así, la crisis energética. Тощо багато різних. Bueno, debido a los bloqueos de Rusia, Люди є люди. los bloqueos marítimos, causando distintas crisis sobre personas Підтримка України. de la vida cotidiana. Bueno, muchos de ustedes hemos hablado de esto, pero en lo profundo del corazón está el respaldo hacia Ucrania. Por un lado está el respaldo hacia Ucrania, sí, pero por otro lado está la familia europea. Y es importante Всіх вас. І que todos sepan не ця війна. que esta no es nuestra guerra. Це Росія спеціально. Luchamos por el mundo. No es esta guerra la que causó la crisis, es Rusia que intencionalmente está causando esta crisis. Робити все, Con el fin de debilitar su respaldo y debilitar Ucrania. Mi tarea es hacer todo lo posible para que el respaldo mundial no se debilite. Pero yo quiero resaltar всією командою. que no he estado nunca solo. З Міністерством He закордонних estado con mi equipo, con los funcionarios del Ministerio de Exteriores, con los gabinetes, con los parlamentos, con todo el mundo, todo el que quiso trabajar en esto. І це дуже важливі моменти. А потім, Es un aspecto muy importante. коли ти просто, Y a partir de ahí, повинен бути bueno, llega este momento, світу за те, що тебе. cuando uno tiene que mostrarle gratitud al mundo І навіть ті, хто хотіли, por no estar solo. не кинули. Incluso Дуже важливий момент. Бути вдячним. la gratitud hacia los países que pensaron en no respaldar, pero luego respaldaron. Ahora ha llegado el momento para mostrar Допомогти так само. nuestras palabras de gratitud porque estos países tienen sus propios desafíos. Yo realmente quería ir a respaldar a esas personas, es absolutamente justo Зберегли. porque ya han hecho mucho y realmente no sé qué tantas personas Зробила великий внесок. fueron salvadas por los esfuerzos de estos países. Alemania, por ejemplo, ha hecho muchísimo a la hora de contribuir y la Unión Europea también. Тому що ні. І тому Han contribuido con armas, con dinero, con tanques, sea que a algunos les guste o no, eso es un hecho. Yo quería hacer eso, yo quería ir y empezar una nueva página наших можливостей. para todos nosotros a la vez, Air Defense, para hablar de nuestras capacidades, la defensa aérea, las aeronaves, los tanques, armas de largo alcance. Esa es mi tarea. обговорювати. Eso es lo que yo debo discutir. Дякую. Далі БФМ, будь ласка, центральний. Con los líderes uno a uno, claro que sí. Ahora, en la fila central, por favor. Good morning, good evening, Mr. President. Buenas noches, señor presidente. Gracias por recibirnos hoy. Emmanuel Macron. Soy periodista de BFMT. Nuestro presidente Emmanuel Macron dijo hace algunos días que él quería vencer a Moscú, pero sin aplastar a Rusia. ¿Cree usted que eso es compatible con una victoria completa por parte de Ucrania? ¿Qué cree usted de esta posición? Y si puede agregar una segunda pregunta, usted habló del peor día de la guerra para usted. Sobre el país, ¿cuál ha sido la victoria que le enorgullece más, que le alegra más desde el inicio de la guerra? Muchas gracias. Еммануель. Bueno, Emmanuel, Багато держав дійсно почали говорити про те, muchos що países буде empezaron a після поразки. Я вважаю, hablar sobre lo que sucedería después de la derrota. Yo creo que що буде після поразки Москви, про те, що ви esto сказали. esta es información a favor de Ucrania, lo que ocurriría después de esta victoria. Es importante que el futuro, que el destino de los países Збираються y de las sociedades
ya que атмосферу в суспільстві. al final siempre se reúnen, Тобто це нам сигнал, que responden a su atmósfera. Bueno, esto es una señal para todos nosotros принаймні de Європі, que la mayoría de países, inicialmente desde Europa, creen en la victoria de Ucrania. ну, такий роблять висновок. Así, ellos creen en la Головне, derrota de Moscú. Ahora, la otra pregunta importante а що буде тоді з que usted estableció. ¿Qué es lo que va a pasar con Rusia? Чесно, мені все одно. Bueno, de hecho, realmente no me preocupa que le vaya a pasar a Rusia, francamente hablando. Ellos tienen su propio Estado y tienen que pensar en su propio país. Не було б війни. Si ellos pensaran en su propio país, no habría guerra. Демократію, Si pensaran en su propia democracia, libertad щоб у них de discurso, otras libertades, вони були б no tener esclavitud, que haya prosperidad, багато де. serían un país adinerado. Все. Але на все це Porque desde el punto de recursos naturales son un país rico, pero eso toma tiempo. Hay que pensar en eso. Nosotros estamos trabajando actualmente y estamos pensando actualmente. держави. Ми думаємо про себе. Si estamos considerando el desarrollo, no tendremos tiempo para pensar Ми en думали, як la agresión o lo que sea, ви пам'ятаєте, це був великий виклик. o cómo lidiar con el COVID. Recuerden que ese fue un gran desafío para todos en el mundo. Todos los países en el mundo Хтось думає, estaban pensando en qué hacer con su sociedad. No había alguien más pensándolo. Ahora, ¿qué tal si hago algo en contra de alguien? Nadie lo estaba pensando. Esa es su pregunta, su futuro, su destino. Yo no pienso en esto. я не хочу сказати, помиляються деякі лідери. Ні, у кожного своя думка. No quiero decir que algunos líderes han cometido errores. Creo que todo el mundo tiene su propia perspectiva. Сам бізнес. Pero creo que la élite, los negocios, Зараз заблоковані рахунки або bueno, hay sanciones бізнес олігархічний або y великий. hay, digamos, bloqueos en cuentas, fondos contra los oligarcas de Rusia, Нерухомість, тощо los negociantes, sus fincas raíz afuera de Rusia han sido bloqueadas, sí. Todo esto ha pasado. діти навчалися. Y es algo que esta gente adinerada no le alegra mucho. Sus hijos estaban estudiando en otros países, ese es su derecho, pero ahora no tienen ninguno de de estas comodidades que tenían antes. Ellos Вважаєте, що вони tienen lo que queda en Rusia. ¿Cree usted que ellos permitirían не одна Росія, а realmente 20, 30, 40. Ви вважаєте, що вони будуть ділитися своїм бізнесом? tener Коли все заблоковано, más Rusias en vez de uno? ¿Cree usted que quieren compartir su negocio con alguien más? ¿Cree usted que les alegraría як зберегти? con todo siendo, bueno, bloqueado? Багато думаємо про когось, чесно. Наші Ellos no estarían pensando en cómo salvar su dinero. вони Nosotros pensamos de muchas cosas distintas y creo que ellos podrán lidiar con estas situaciones por su cuenta. Más presiones, más sanción, más aislamiento en contra de Rusia. всередині, En este caso, su élite pensará qué hacer al interior de su propio país. Entonces, хтось хотів, ahí tendrían sus propias nuevas políticas. Alguien podría estar dispuesto a negociar. Nosotros estamos interesados en negociar. Muchas gracias. Канал Freedom. Una pregunta en ruso, por favor, canal Freedom. Первіненко, телеканал Freedom. Buenas tardes. Буде українською. прекрасно. Володимире Олександровичу, Haré mi pregunta en ucraniano. ми всі були шоковані. Hace un año, cuando nosotros nos vimos sorprendidos cuando empezó esta guerra a gran escala, Західних партнерів передати mucha gente estaba pidiéndole a nuestros socios occidentales que nos dieran la posibilidad de cerrar esa posibilidad. що це неможливо. Pero en este punto todo el mundo se estaba diciendo que era imposible. Про літаки зараз іде дискусія, і ми Ahora, чуємо багато заяв. Hablemos. 3 тижні тому Bueno, hay muchos debates. Hemos escuchado не передавати recientemente que el presidente Joe Biden При цьому ми dijo чуємо que заяви no від van a transferir aviones F-16 a Ucrania. Ahora estamos escuchando declaraciones ведеться de діалог, otros який ministros не буде на користь que ya hay un diálogo y que podría haber una decisión positiva para Ucrania. ¿Puede usted explicar вони будуть cuál es la situación real con los aviones F-16? ¿Vamos a tenerlos en algún punto? щось новіше. ¿Pueden ser F-16, F-22, algo mejor? Закінчую відповідати французький журналіст. Bueno, en el día de la victoria quisiera terminar responder esta pregunta. І український. El día de la victoria va a ser el día más feliz para mí, y no solamente para mí, sino para cualquier ucraniano. Що стосується Ahora, a su pregunta.
зброї. Дивіться, з самого початку так і є. Різна Respecto del armamento, натівського зразка або західного зразка у нас була в дефіциті, скажімо, Hay відверто, ми розуміємо, що її tipos distintos і не могло бути, бо ми de armamento de la OTAN не в альянсі. Ми почали, que no tuvimos. я вважаю, що велика перемога. Es totalmente comprensible porque no somos un Estado miembro de la OTAN. Потім Хаймерс Y з'явився, yo creo це був новий пейдж. que es un gran logro Реально que hayamos empezado a recibir цієї війни переможна сторінка. la artillería de 155 milímetros de HIMARS. Bueno, eso fue una página victoriosa en esta guerra, fue un momento muy apropiado Техніка y es bastante preciso, un armamento preciso. Los vehículos вона різна. blindados los necesitamos para proteger a nuestro pueblo. Танк Hay todo різний. tipo de esos vehículos, hay tanques. Навіть ніхто не хотів говорити, так ви абсолютно праві. А потім Inicialmente, ni siquiera, bueno, nadie quería realmente saber de los tanques. Y ustedes están en lo correcto, pero después de eso encontramos el momento, la llave де показали, що y ми la clave. E hicimos algo. спроможні, El otoño pasado nosotros vimos que éramos realmente capaces важлива деокупація, de retomar nuestro territorio. а потім деокупація. La ocupación de la región de Kharkiv Це були дуже важливі кроки. Без цього fue crucial, не було б успіху в інших. así como la retoma de Gerson. No hubiéramos logrado ningún éxito Я думаю, що ніколи в Україні a la hora de recibir nuevas armas. ми відкрили цю сторінку. No creo que nadie en Ucrania se hubiera imaginado que tendríamos misiles Patriot, pero ahora Танкова коаліція estamos recibiendo una ayuda grande. вже підтримує. La gente cree en nosotros. На жаль, Hay una coalición dedicada a los tanques y este es un proceso bastante lento. це терміни. Терміни – це втрати людей. Y es la única desventaja actualmente porque el tiempo significa que a más tiempo que pase, más gente perdemos. І тому Y es horrible perder a nuestros defensores. з неба це ППО. Por eso es que Тільки ППО, ви знаєте прекрасно, це acelerar el envío de armas, acelerar el envío no solamente de defensas aéreas, я не говорю про концепцію морських sino vehículos no tripulados, vehículos aéreos no tripulados, частина ППО. І наші партнери drones marítimos, etcétera, – це, що ми хочемо y también aeronaves. як захист нашого неба. Nuestros socios, ellos saben que queremos usarlas para proteger nuestros cielos, para proteger Важливі a nuestro pueblo y nuestra infraestructura. Y por eso es que міністром Британії empezamos a trabajar en ello. Tuve un encuentro con el primer ministro del Reino Unido y de hecho este encuentro es una respuesta a la inquietud de si Ucrania тренування. tenía una posibilidad de recibir Сьогодні була aeronaves de alta capacidad del entrenamiento. Моравецьким. Ми відкриваємо Bueno, el Reino Unido está empezando estos entrenamientos. Tuve un encuentro con el primer ministro polaco, el señor Morawiecki, hoy. змови, перемовини і Estamos buscando реальне відчуття, що ще oportunidades para entrenar a nuestro personal. Estamos negociando європейськими державами у нас буде можливість отримати y hay ці навчання і літаки. Ви ж 3 países europeos más Дима без de los cuales podemos recibir entrenamiento Деякий термін для чого потрібен. Ми хочемо пришвидшити ці процеси. en manejo de aeronaves. También es cuestión de tiempo porque eso requiere entrenamiento. Дякую. Далі. Pero es lo que estamos esperando para lograr una protección integral de nuestro cielo. Financial Times, por favor. Financial Times. Julian Ted, Financial Times. Una pregunta rápida. Usted habló de la propuesta de paz china y le dio la bienvenida a algunos elementos, pero no mencionó en lo absoluto el retiro de las tropas rusas de Ucrania. Given the views, Dadas las perspectivas de los does that mean that parlamentarios, ¿significa esto que la propuesta de paz china está muerta, básicamente? Ви сказали, що буде коротке питання. Usted dijo que iba a ser una pregunta bastante corta. Питання коротке, коли на нього є коротка відповідь. Bueno, Всюди, де es una pregunta corta cuando la respuesta es corta. Cada palabra respecto de China es difícil encontrar una respuesta corta. я не вважаю, що те, що китайська Yo no creo
que lo que China hizo fuera ініціатором будь-яких мирних ініціатив un ofrecimiento en sí mismo. держава, Yo creo на території якої que solamente el Estado, solamente el Estado en el que la guerra ocurre puede tomar esas decisiones. Nosotros encontramos y decidimos una oferta propia. Nosotros decidimos una fórmula de paz. що вони Yo creo que fue una señal importante que China цій тематиці. Мені здається, це важливий сигнал. pareciera buscar participar en ello. Eso Я не знаю, що буде pareció importante. En estos momentos estoy viéndolo como una señal nada más. No sé qué viene después. Depende Китай буде de los pasos consiguientes. нового миру. А це, Yo quiero creer que China скажу вам відверто, va a ponerse del lado de la idea важливо. Я дуже хочу вірити, що Китай de una paz justa, de la paz y la justicia. Ese es nuestro lado y yo realmente quiero creer que China no va a darle armas a Rusia. Esto es muy importante. говорю, Esto es la prioridad número uno para mí. не допустити Y estoy haciendo mi mejor esfuerzo para impedir que esto ocurra. там, де зараз Китай Es muy importante para nosotros. в обіймах з Російською Федерацією, тому що це Porque, saben, es і це, якщо mejor para China ahora світова. que después de apoyar a Rusia, porque, bueno, hay un riesgo de una tercera guerra mundial. Говорити тільки тоді, коли ми бачимо конкретні кроки. Зараз, Solamente después de ver algunos pasos específicos які я для podremos discutir esto. Hasta ahora solo he visto una opinión. себе, це значить виведення Lo más importante es la integridad territorial. Y la integridad territorial implica el retiro de las tropas rusas. Si eso no ocurre, significa que no está bien con nosotros. La manera en la que está escrito. Si eso se implica, pero no hay ningún retiro de tropas. Екс-прем'єр-міністр Швеції, чи маєте запитання? Не маєте запитання. Окей. Thank you. Then, Muchas gracias. Next, Anadolu Agency, please. La agencia Anadolu, por favor. Дякую, пане президенте. Muchas gracias, señor presidente. На русском. будь ласка. ¿Puedo hacer la pregunta en ruso? Турции Реджеп Тайип Эрдоган подготовил стол переговоров в Анкаре. И Путин Si el presidente turco вы бы приняли такой Erdogan переговоры, что se prepara para participar en negociaciones en Estambul, si el presidente ruso fuese a esperarlo usted allá, ¿aceptaría usted ahí? Агентство, інформаційна До агенція. речі, ¿Es usted de la cadena turca? що я розмовляв Sí, sí. до нашої. Yo acabo de tener una conversación con el presidente Erdogan. Antes de esta conferencia de prensa, tuvimos una conversación agradable. Це велика трагедія. Expresé mis condolencias І одразу, коли президент звернувся до мене, porque es una tragedia para nosotros también. фахівців, скільки El presidente me llamó y nosotros відправимо ми enviamos especialistas ucranianos para ayudar вантажні літаки і тощо. Тобто ми все це робили con для нас, la situación de los terremotos. людей, як Enviamos aviones de cargas. Esto resultó duro para nosotros también, porque somos un país en guerra, sí, pero percibimos ese dolor como si fuera nuestro. Estoy muy agradecido con el presidente Erdogan por su asistencia, вдячний за це. por su asistencia con Ну, хлопців, яких могли стратити, повернути. el transporte de grano, con Він зробив la seguridad del regimiento de Azov. Pudimos lograr важливе el regreso de algunos hombres que pudieron ser ejecutados, y no fueron todos, pero aún así el presidente Erdogan щодо ha hecho вашої cosas того, що ви сказали. que han sido muy, muy útiles para Ucrania. Маються. Él sabe lo que pienso yo de lo que usted pregunta. Все до нього. Él sabe de mi perspectiva. Yo hablé con él y lo discutimos incluso antes de la guerra. Yo le dije, Я говорив багатьом. За стіл перемовин así como he dicho a muchas otras personas, до війни. Він не зміг. le dije que tenía que asegurarse de que Putin se sentara en la mesa de negociación. No podemos Тільки він. Він не зміг. А зараз tener una вважаю, що він може. guerra a gran escala. No podemos. Él no pudo hacerlo. Pero ahora, Це él cree que puede. людина. Там нема Pero nosotros розумієте говорити. ya no podemos tomar ya no podemos tomar ese camino. Es una persona distinta a Putin y no hay nadie a quien hablarle. Я, з вашого дозволу, Buenas noches, señor presidente.
Quisiera hacer una pregunta de los temas internos, de los procesos internos. Como se recuerda, en 2021, el Consejo de Seguridad Nacional y Defensa impuso sanciones en contra de 100 ucranianos, la lista negra, la llamada lista negra de los Estados Unidos. Fueron las personas sancionadas allí. Hubo muchos empresarios conocidos, funcionarios en esa lista, pero también algunas personas faltaban en esa lista y debieron haber estado ahí. Particularmente hablo de un funcionario, Edward Savitsky, ahora conocido como Nathan Rosenberg. En 2021, el Departamento del Tesoro estadounidense impuso sanciones en contra de él, pero desafortunadamente él no está en las sanciones ahora. ¿Y usted acaso sabe qué tipo de persona es él? ¿Sabe que él ha estado ingresando a Ucrania? Está siendo buscado por las fuerzas de seguridad ucranianas. La pregunta es, ¿cómo puede usted explicar que durante el 9º año de la guerra y el 2º año de la guerra a completa escala, más personas del círculo de Yanukovych siguen teniendo asuntos en Ucrania y no hay sanciones? Y hay una sola pregunta. Bueno, solamente un minuto, por favor. Respondamos esta y dirijamos este tema. En primer lugar, no estoy muy seguro de quién está hablando usted. Cada vez que los Estados Unidos nos dan una lista de sanciones, nosotros vamos a tomar medidas en contra de las mismas personas. Si la persona de la que usted está hablando es culpable, nosotros corregiremos nuestro curso, claramente, pero usted tiene que tener claro que hablamos de cientos de personas sancionadas. Yo no puedo recibir ni tener información y saber de cada caso. Usted podría simplemente darme los materiales. Bogdanov, ¿quién es Bogdanov? Es Nikol Budanov, el caso de él. ¿Recordamos acaso lo que pasó y lo que no pasó? Usted entiende de qué estoy hablando, ¿cierto? Solamente quería saberlo de usted. ¿Qué fue lo que pasó exactamente? Por favor, haga una pregunta. ¿Hubo discusiones de reemplazar al ministro de Defensa Beresnikov, particularmente? El señor Budanov era un candidato, pero él no fue nombrado por algunas razones. Bueno, la razón fue que solamente un civil puede ser ministro de Defensa, pero él es un militar. Entonces, bueno, eso es algo relacionado con la ley. ¿Ha tenido usted conversaciones con el señor Beresnikov y el señor Budanov sobre esta situación? Bueno, las decisiones que se toman como su mandante supremo, jefe, respecto de la seguridad y defensa de nuestro país es algo que yo no discuto públicamente. Algunas de esas decisiones. Una de esas decisiones es las situaciones de seguridad en algunas áreas del país y algunas instituciones. Yo tuve algunas ideas, y no estoy hablando sobre el ministro específicamente, sino de la infraestructura que se suponía debía brindar seguridad, o se supone que debe brindar seguridad. Entonces estaba pensando en hacer esas defensas mucho más fuertes con distintos enfoques. Y esto fue con respecto a las regiones fronterizas de Ucrania, que fueron ocupadas temporalmente. Estaban cerca de la línea de contacto. En este contexto estaba discutiendo yo ese tema. Si hubiese yo querido nombrar a nuestro oficial principal de inteligencia como ministro de defensa, lo hubiéramos hecho alineados con la legislación ucraniana, por supuesto. Medio de Israel y 24.
Muchas gracias, señor presidente. Regarding Iran, you report Respecto de Irán, usted supuestamente dijo la semana pasada a nuestro primer ministro israelí que Ucrania e Israel tienen un enemigo compartido al interior del régimen iraní. how does Ahora, ¿cómo Israel help Ukraine? ayudaría Israel a Ucrania al The Iranian disminuir la ayuda militar iraní a Rusia? Puede ser con inteligencia, puede ser con conocimiento. También alleged Israeli strikes on los supuestos ataques israelíes sobre infrastructure infraestructura militar iraní. help. ¿Acaso eso ayuda a Ucrania? Дякую за запитання. Muchas gracias por su pregunta. Довгий час впродовж цієї війни я хотів підтримати Por mucho tiempo, durante esta guerra, тільки від населення, estaba esperando від лідерів el respaldo israelí no solamente desde el público, sino desde sus líderes políticos історично важливо. Україна має історично y прекрасні también desde sus instituciones. Era muy importante. і Históricamente, Ucrania ha tenido una relación різних рівнів. espectacular con Israel y ha habido varias conversaciones a distintos niveles con distintos oficiales, Я так вам скажу. con distintos funcionarios, reuniones públicas o privadas en formatos y lugares distintos. А позицію Y ha sido difícil у Ізраїля непроста ситуація з Росією. cambiar su posición porque Israel Але tiene una situación bastante complicada. Relaciones con Rusia, con Siria y demás. а щоб вони обрали сторону, Pero yo realmente quisiera щоб сторону України. que, bueno, no tienen que ser un mediador. Realmente quiero que elijan un lado. El lado ucraniano, por supuesto, porque no puedo imaginar a Israel respaldando una guerra. У війні я Israel es un país підтримувати, тому que я por уявляв décadas себе. Я хотів ha vivido una guerra. Ni siquiera me puedo imaginar eso y quisiera dirigirme a hablar de lo que usted mencionó. Tengo todas las respuestas a la pregunta, pero desafortunadamente no podré compartirlas покращення aquí. відносин України і Ізраїля Yo no puedo poner en riesgo la mejora Дякую. Далі, будь ласка, de la relación entre Ucrania y Israel, que ya ha empezado. буде SBT Бразилія. SBS Australia y SBT Brasil, después de ellos. G'day, Mr. President. Buenas noches, señor presidente. Muchos de sus aliados han reabierto sus embajadas aquí en Kiev. Australia no lo ha hecho hablando de la situación de seguridad. Ambassador, return to you. ¿Quisiera usted que volviera el embajador australiano a Ucrania? Si él no vuelve, ¿podría esto afectar las relaciones entre Australia y Ucrania? приємно мати справи з таким журналістом, на питання якого можна Es відповісти. muy bueno poder escuchar una pregunta a la que uno le pueda decir que sí. Наступне, пане президент. I'll be very happy, really. Me alegraría muchísimo. Tengo relaciones con Australia. Realmente, They really helped us. ellos nos han ayudado muchísimo. And, you know, the Mire, important thing, hay algo muy importante. big, huge deficit Yo tengo armed vehicles. And it's, una gran debilidad con los bagels. and I don't want now to share all information, how many No quiero compartir realmente la información de lo que hemos recibido de Australia, pero hemos recibido. Esto es muy importante. shake hands Y quisiera, de verdad, estrechar la mano del embajador de Australia. with pleasure. Yo lo haría con total placer. Por favor, vuelva. Come back, Vuelva, por favor. but on Bushmaster. Pero We need one more. traiga un Bushmeister. Necesitamos uno más. Бразилія. Brasil, por favor. Mr. President, Señor presidente, el presidente Lula countries outside Europe es uno de los países afuera de Europa facilitate to bring que buscó llevar a ambos lados a la mesa de negociación. ¿Habla usted al respecto de este tema, de esta propuesta? you know that Brazil is supporting Ukraine, Brasil respalda a Ucrania, has a different pero hay un enfoque distinto respecto de las sanciones, de la entrega de armamento, munición
¿Qué espera usted de Brasil, American countries? de otro país, de otros países americanos? Y bueno, ¿cuándo piensa usted hablar con el presidente Lula? Дуже дякую. Muchas gracias. Я запрошував президента, запрошував в Україну. Le he enviado invitaciones З ним зустрітись. para venir a Ucrania y realmente espero encontrarme con él pronto. Realmente quisiera que él me asistiera y me respaldara con una plataforma Я в цьому дуже зацікавлений. para conversar con Latinoamérica. Me interesa mucho. Algunos de los pasos de Brasil, de nuestro respaldo por la soberanía, es muy importante, especialmente ahora, sí. Estoy apenas esperando que ocurra nuestro encuentro porque quiero conocerlo ojo a ojo, frente a frente. Creo que eso puede ser más entendible y creo que Ucrania sería más comprensible. Eso es. Muchas gracias. Далі, будь ласка, Віпро, Нідерланди. Ahora, Holanda, al medio holandés, por favor. Señor presidente, muchas gracias. En primer lugar, ¿cree usted que en su vida pudiera ver al presidente Putin en el interior de una corte internacional? ¿Cree usted que lo puede ver en vida en La Haya, en la capital internacional de justicia? En segundo lugar, acaba de conocer usted al primer ministro Mark Rutte de Holanda. ¿Habló usted con él de la entrega de F-16? ¿Es correcto lo que escuchamos? Que los pilotos ucranianos serán entrenados para volar F-16 en Holanda. Бачите, і перше питання, Bueno, і друге питання pareciera que залежить від Марка. la primera y la segunda pregunta, todo depende de Mark Rutte, por supuesto. І La situación en La Haya можливість постачання літаків. y la posibilidad Я вважаю, de brindarnos aeronaves, yo creo що зараз у нас que es importante para Ucrania особисті потужні відносини. que tengamos una relación buena, personal con Mark. Tenemos una muy buena relación personal con él. Es muy bueno para Ucrania. Дякую. Можемо далі. Muchas gracias. Але з приводу того, Bueno, що podemos proceder, pero я так, а вже ж головне quiero hablar de lo que usted mencionó al principio, sí. Es importante, справу справедливості. І так, bueno, а вбиваючи resolver este tema con lograr responsabilidad y justicia hasta el final. і просто так Habiendo matado a tantas personas, tantos civiles, пропонують ті чи інші політичні. no puede nada más Знайдемо вихід із ситуації. ponerle fin a la situación como Тобто, що сталося, коли ya podemos ver de distintas propuestas políticas це ж лідер. que buscan solamente una salida. Лідер. Hay tantas personas que han sido asesinadas І вони повинні y este es el líder de Rusia, de un gran país, y tiene que asumir responsabilidad. No es un niño бачите. que rompió algo y uno tiene que perdonarlo, puede perdonarlo. Інший вік, коли треба. Creo que hay un momento distinto, una edad distinta donde hay que ser responsable por los crímenes que uno comete Вже ж. y ver un juicio, Жартами. І дуже хочеться з попкорном це все побачити, porque щоб це було весело. esto no es algo que uno quiera ver realmente con palomitas de maíz y eso sería chistoso, pero esto es una tragedia de verdad. Hay muchos civiles asesinados. Por eso es que debería él asumir responsabilidad por lo que hizo. Sinceramente espero que ese sea el caso.